Comunicación humana y el lenguaje. La comunicación humana es la base de toda sociedad. En esta ocasión analizaremos distintas hipótesis y teorías de personajes muy reconocidos. Para hablar de comunicación humana es fundamental hablar del lenguaje, ya que el lenguaje es la base de toda sociedad. A continuación veremos en primera instancia la hipótesis de Sapir-Whorf. Estos personajes que crearon esta hipótesis que vemos a continuación en pantalla creían y formulaban que el lenguaje crea el pensamiento. Ellos decían que debido al lenguaje pensábamos de una forma. Esta es una creencia determinista del pensamiento, la cual nos dice que el lenguaje determina tanto las acciones como las ideas, como los sentimientos, como los pensamientos. Determina todo en exactitud y todo en general, cómo actuamos, cómo dialogamos, etc. Este pensamiento también era compartido. Me tomé la molestia de investigar un poco con otro personaje muy famoso que se llama Vygotsky, el cual sostiene que el lenguaje es el instrumento más importante del pensamiento. Y también ahora hablaremos sobre otra teoría que se llama el lenguaje de las lenguas, el origen de las lenguas de Rousseau, el cual vemos en pantalla ahora mismo. Para Rousseau, la lengua cambia y se altera cuando cambia el pensamiento o la ideología. Para Rousseau, las necesidades son las que determinan el lenguaje. Y según Rousseau, por eso hay varias lenguas que favorecen a la libertad, las cuales son lenguas sonoras, prosódicas, armoniosas, cuyo discurso se distingue desde lejos, que quiere decir que a veces no lo notamos, pero más sin en cambio son lenguas favorables para algunas cosas. Ahora hablaremos sobre el pensamiento salvaje de Levi Strauss, una obra de la persona que vemos en la pantalla, el cual nos explica que el lenguaje son patrones que nosotros asociamos. Por ejemplo, en la antigüedad, algo llamado el totemismo, que hace referencia a los animales. Lo vemos en distintas culturas antiguas, como los griegos, cuando hacían esculturas con cabezas de animales, etc. Esto lo hacían o se hacía para comunicar y para dar referencia a ciertas tribus, las cuales, por ejemplo, si eran rápidas, les ponían la imagen de un leopardo o se identificaban con este animal. Este pensamiento también es compartido en muchas partes por Sigmund Freud. Él decía que el totemismo es una proyección que nosotros hacemos de nuestro pensamiento y una forma de darle construcción al mundo social y la cultura. Para Freud, el totemismo, lo que nosotros hacemos referencia en ciertas ocasiones, forman parte de nuestro lenguaje, y este lenguaje lo proyectamos nosotros como lo proyectaban nuestros antepasados, lo cual es algo muy interesante, y en lo personal considero que todas estas teorías, hipótesis y pensamientos valen mucho la pena analizarlos a profundidad, y considero que todas tienen cierta verdad, ya que, por ejemplo, la hipótesis de Sapir-Whorf
tiene sentido al decirnos que la lengua determina el pensamiento, ya que en muchas ocasiones el simple tono de voz maneja un 30% del lenguaje según la psicología. El origen de las lenguas de Rousseau, por otra parte, nos dice que la lengua cambia cuando cambia el pensamiento, y también tiene sentido ya que el pensamiento siempre va cambiando conforme a las culturas, conforme a la tecnología, y de esta forma también se han quedado lenguas atrás. Lenguas como el latín, las cuales quedan en desuso en la actualidad. De esta forma cobra sentido lo que dice el origen de las lenguas de Rousseau, la cual fue una lectura que me pareció de suma importancia y quise agregar a este video. También el pensamiento salvaje de Levi Strauss nos lleva un poco a la cultura quizás antigua, explicándonos cómo nosotros nos proyectamos y creamos nuestro lenguaje, proyectándonos en distintas formas en animales, como el totemismo se hacía antes, y de esta forma damos una proyección de nosotros mismos, nos comunicamos, y es una forma del lenguaje el crear proyecciones, y ya que da paso a una construcción del mundo social y de la cultura. Considero que todas estas ideas, hipótesis y teorías son de suma importancia. Y sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video. Gracias.